Preguntarle, ¿qué futuro le ve usted a esta iniciativa que se puso ya en pausa allá en el Cámara de Diputados para acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversos temas electorales referentes a las decisiones que toma el Congreso y algunos de los partidos? Mire, yo diría que en la Cámara de Diputados, aunque en este momento no quiero pronunciarme, pero sí tocar los 3 temas relevantes que me parecen a mí indispensables: su reflexión, su ponderación y su cuidado. El tema de la justicia electoral, donde se modifica la Constitución para aplicar literalmente preceptos que obviamente limitan la interpretación del órgano jurisdiccional, y que sí es un tema delicado, diría yo, sin pronunciarme en el fondo, y que el Senado actuará con mucha responsabilidad en el caso de que nos llegase. Actuaremos como auténtica Cámara Revisora. En el segundo tema, que a mí me parece necesita una revisión como Cámara Revisora también en el caso de que se apruebe, es estas modificaciones a la propiedad en materia de expropiación, la llamada cláusula exorbitante. También es un tema que tendríamos que cuidar con mucho recelo, dado que siempre que se modifican los sistemas de propiedad, cuando se modifican los conceptos de expropiación y también de indemnización, hay mucho movimiento social. Desde el Código de Hammurabi, o desde Justiniano, o desde los romanos, o incluso la Revolución Francesa, siempre tocar esos temas implica una gran movilización social. Y yo diría que tengamos cuidado, simplemente. No me voy a pronunciar hasta que llegue la reforma como está planteada. Y el otro tema que tenemos que cuidar es el de los nombramientos. Ese sí es nuestra facultad y eso está sub iudice, pero yo soy de la idea y de la opinión que se deben de integrar los órganos constitucionales autónomos para su debido funcionamiento. En mi grupo todavía no hay acuerdo, en mi grupo parlamentario, pero yo soy de la idea de que no podemos dejar en pausa o sin integración o sin funcionamiento constitucional estos órganos que tienen una función preponderante para la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Estos son los 3 temas que en este momento se están revisando. Hay otro más, diría yo, un cuarto tema que está en la Cámara de Diputados también, que es el relativo a la aviación civil, sobre todo en el tema del cabotaje. El cabotaje es el que ha generado mayor discrepancia, mayor discusión. Hace unos días que viajé en el aeropuerto de la Ciudad de México, un capitán y 3 aeromosas me pidieron que tuviésemos mucho cuidado y reflexión sobre el cabotaje. Estas 3 aeromosas estaban muy preocupadas y me decían que el resto de los compañeros pilotos y los trabajadores de las líneas aéreas estaban preocupados por el cabotaje. Ojalá y el cabotaje en este momento no se incluyera para poderlo hacer en otra ocasión. También hay preocupación, una quinta les diría yo, es la ley minera. Y también diría que tengamos cuidado con la ley minera. Es que son muchas leyes a la vez y yo creo que la Cámara de Senadores tiene que actuar como auténtica Cámara Revisora, en donde moderemos cualquier exceso o cualquier pretexto de alterar principios fundamentales de la Constitución. Yo soy muy rígido en materia constitucional, soy de los que piensa que el Estado de Derecho y la legalidad deben de observarse en todos los actos de la autoridad y soy formado
en la UNAM de manera clara, muy apegada a la Constitución, y a pesar de que esto me genera críticas, voy a seguir siendo así. Para mí el Estado de Derecho, la legalidad, la ley tiene que observarse. Si la ley está mala, nuestra obligación es cambiarla. Si la ley es injusta, nuestra obligación es cambiarla y modificarla, pero no alterar los principios fundamentales que al país le dieron fuerza, esencia y fortaleza. ¿Qué reformas le pidió el secretario de Gobernación impulsar para este fin de periodo? El secretario de Gobernación no me pidió nada. Lo que hicimos él y yo fue un análisis de cómo estaba el estado legislativo de cada reforma, y lo que sí me dijo que probablemente en la Cámara de Diputados estos 4 instrumentos estarían en discusión, y de aprobarse el Senado debería de revisarlos. Yo le dije que nos esperáramos a que llegaran. O sea, fuimos respetuosos, él fue respetuoso, pero yo defendí la autonomía del Senado. Pero digamos, y voy a defender siempre la autonomía del Senado. Digamos que esos son los temas que... Los que les enumeré son más o menos los que están, los que están, yo diría que los que están en la agenda legislativa, y que obviamente mi posición es esperar la minuta y luego el Senado se pronunciará. Esperar la minuta y veremos y actuaremos como auténtica Cámara Revisora, no como una oficialidad de partes de nada. Pero ¿será posible, senador? Porque cuando al gobierno le urge algo, pues la verdad no es la primera vez que usted intenta hacer una discusión hasta en parlamentos abiertos, y al final de cuentas pues terminan pues digamos la mayoría de Morena pidiéndole a usted que sea prácticamente fast track. Yo creo que en el Senado, la gente lo sabe y ustedes lo saben, que han sido cronistas parlamentarios y reporteros de La Fuente, saben que en la mayoría de esas reformas sí hemos modificado. En la mayoría el Senado ha logrado enmendar algunos de los problemas que se plantean por ciudadanos distintos, organizados por sectores o por ramas de producción, pero sí hemos logrado impactar. Yo sigo defendiendo la autonomía del Senado y sigo defendiendo nuestra libertad de ser auténticas cámaras revisoras para no permitir excesos en materia constitucional o principios que vulneren la Constitución. No cambiaré, porque esa es mi posición, y lo que intento es ser estricto y ser un fiel observante de la Carta Magna y de la ley. Yo sí creo en el principio de legalidad estricto, y creo además que la división de poderes nos permite armonizar este tipo de circunstancias. Y la reunión con el secretario de Gobernación el día de ayer fue amable, fue amigable, fue cuidadosa. Simplemente revisamos lo que hay en la agenda de la Cámara de Diputados y lo que hay en la agenda de la Cámara de Senadores. Y lo que a ellos les interesa, también me lo comentaron, como un gesto de colaboración de poderes, aunque el Senado se reserva si puede o no atender las prioridades. Senador, ¿qué va a pasar con el tema migratorio? Esos 39 migrantes que murieron va a ser una mancha muy grande en este pues, gobierno que parece ser que no van a poder borrar. Y Salvador pide que sea la renuncia de Garduño, parece ser que tampoco se la quieren aceptar. El senador Armenta le pide a Ken Salazar que intervenga con el senador. ¿En qué va a quedar este asunto, senador? Que hay que actuar con prudencia, que no debemos generar mayor rispideces con otras naciones y sí exigir justicia. Nosotros estamos a la espera de la conclusión de la primera etapa de la carpeta de investigación que la Fiscalía, tanto del Estado de Chihuahua como la General de la República, están teniendo y están llevando a cabo, están integrando. Y de ahí van a surgir responsabilidades. Yo no quisiera acelerar un veredicto porque no soy ni Ministerio Público ni juez, pero yo creo que van a surgir de ahí responsabilidades de servidores públicos que tenemos que exigir que haya justicia y que no se encubra a nadie. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero no se está actuando con mano blanda, porque en otros sexenios ya hubieran sacado por lo menos al de migración.
No me puedo yo meter a las decisiones del Ejecutivo. Como yo estoy pidiendo respeto al Legislativo, sería muy anormal, inconsecuente que yo solicite o pida que el Ejecutivo ejerza sus facultades y funciones. No, vamos a ver, yo digo que esta semana es clave, seguramente la indagatoria, la carpeta de investigación dará resultados pronto y vamos a esperar, pero lo que sí estoy seguro es que no habrá impunidad. Senador, en un tema de el la tema Ciudad de del México, tribunal. cuando todavía Alejandro Gertz era secretario de Seguridad Ciudadana o Pública en la Ciudad de México hace 20 años, hizo un contrato con una empresa, el gobierno no le pagó, la empresa demandó, y ya hay una ejecución de sentencia por 2 millones y un poco más de dólares. El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, dice que no va a pagar. Estamos ya al borde de que Claudia Sheinbaum esté en desacato. ¿Qué se debe hacer en una circunstancia así? Sobre todo porque ella es aspirante a la presidencia y bueno, incurrir en un desacato podría dejarla fuera de la carrera presidencial, pero también pagar a la empresa, dice Claudia, que es un golpe al erario de la Ciudad de México. ¿Qué se puede hacer o se debe hacer en un caso así complejo, senador? Creo que Las cámaras, senador. Claudia Sheinbaum ha venido pagando platos rotos que no quebró, que no rompió. Sin embargo, cuando son decisiones de carácter jurisdiccional, son y deben ser respuestas institucionales. La posición de Claudia Sheinbaum es correcta, yo la respaldo y me parece que ella ha hecho todo lo posible por tener la ciudad sin deuda y sin problemas. Sin embargo, hay que cuidar los extremos jurídicos en el caso de no observar una resolución jurisdiccional. Yo recuerdo hace unos 9 años destituyó la Corte al alcalde de Venustiano Carranza y también iban por mí, porque era un laudo laboral de 20 años atrás y cuando llegué yo se me exigió el pago y la reinstalación y los salarios caídos y tuve que pagarlos porque yo decía, pero yo no los pagué, yo no los despedí, no fue en mi función. Sin embargo, también en materia constitucional y en estricto derecho se tienen que cumplir las resoluciones que se emitan por el Poder Judicial. Yo le diría a todos, siempre hay posibilidades de acuerdos, hay que llegar a acuerdos, pero en este caso yo avalo y sostengo que sería un exceso que le afecten en sus derechos políticos a Claudia Sheinbaum. ¿Podría negociar todavía con la empresa? A lo mejor. Un acuerdo con la empresa, es lo mejor para todos y que pueda el juez dar por cumplida la resolución o los extremos de la sentencia. Senador, en el tema del tribunal, el día de ayer el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón apelaba al Poder Legislativo a que abrieran un parlamento abierto para abrir esta reforma. Hoy se vota ya en diputados. ¿Cabría la posibilidad de que ese parlamento se realice aquí en el Senado? Voy a esperar. Yo tengo una buena opinión del presidente del Tribunal Electoral. Es un buen abogado y es un hombre observante del Estado de Derecho. A veces es duro en la aplicación de la ley, y así debe de ser. Pero yo le diría que ojalá y asumieran actitudes de prudencia y de no ventilarlo todavía en asuntos de carácter público, sino buscar la manera de cómo en la Cámara de Diputados, con los coordinadores o en el Senado cuando nos llegue, verlo. Yo siempre los he recibido y el alegato de oídas no se puede negar a nadie. Los vamos a escuchar en el caso de que se apruebe allá y que nos envíen la minuta aprobada en los términos que se está planteando. Nosotros escucharemos a todas las partes. Senador, acaba usted de decir que es obligación de un servidor público cumplir
los mandatos judiciales. El Senado de la República tiene una sentencia. Estamos en eso nosotros. ¿Qué pasaría, senador? Usted ya nos ha dicho que no se los puede obligar a lo imposible. ¿Qué pasaría si concluye el periodo ordinario y no nombran a los comisionados del INAI? ¿El juez puede proceder en contra de ustedes? En todos los casos, Leti, como este caso que hablábamos hace un rato, cuando hay desacato de una resolución jurisdiccional, el juez que emite la resolución tiene derecho de usar medios de apremio. Y los medios de apremio son amonestaciones, sanciones económicas o incluso destituciones. En el caso de ustedes, es lo mismo, normal. Pero tienen fuero. Sí. Ustedes tienen fuero constitucional. Es muy discutible, Leti. Ahí es una discusión más teórica constitucional. Si eso implica el que el juez pueda ir a usar ese medio de apremio con quienes tienen fuero. Yo tengo mis dudas, porque tiene que primero eliminarse el fuero para someterlos a un procedimiento administrativo, penal o civil. En este caso estaría llevando a 128 personas a un proceso de Sí, desafuero. porque no son de personas, es del órgano legislativo. Del pleno. No es una persona, no es el coordinador del grupo del PRD o el senador fulano, no, es el cuerpo colegiado. legislativo, es el órgano colegiado el que incurre en esa responsabilidad. Aquí no se puede alegar, es que la minoría no quiere o la mayoría no quiere, no, es el cuerpo legislativo integral. Ahora, senador, en otro tema, el Senado de la República en el cuarto trimestre del año pasado, pues tuvo un gasto impresionante en viajes internacionales, 5.6 millones de pesos, que lo coloca en el tercer periodo más caro en la historia del Senado de la República. Lo que le quiero preguntar, senador, ustedes habían ofrecido ser muy austeros en los viajes. ¿Qué ocurrió el año pasado? ¿Por qué de pronto esta ola, 74 boletos y viáticos pagados? Es una explicación natural. No creo que esté así, no creo que estemos distintos nosotros, pero voy a checarlo. Pero no me encargo de eso. Yo le voy a pedir al oficial mayor, bueno, aquí está, al secretario general que les explique puntualmente, porque como dijo Churchill, estoy en la guerra, de las cosas domésticas se encarga el secretario general. Oiga, pero bueno, a fin de cuentas yo entiendo, pero tiene razón, pero mire, pero mire, no es de la Junta, no es de la mesa, pero yo lo que la explicación le podría decir muy rápida, sin que yo entre a las cuentas porque no me encargo de eso, lo que le puedo decir es que en los 3 años pasados fue pandemia y se suspendieron muchas interparlamentarias, foros internacionales y compromisos internacionales. Este año ya no hubo eso y hubo libertad de salida a cumplir compromisos, pero incluso se les puede dar a cada uno un reporte de quiénes han salido, a qué foros. No, sí están, ahí son están, públicos, ¿no? por eso se lo digo. Es que somos tan transparentes que está todo. Yo no he salido una sola vez. Bueno, sí, Madrid una, pero en 5 años. Sí. Una en 5 años. Y el Senado está... Y no ha habido interparlamentario. Y no ha habido interparlamentario. Y el Senado está obligado desde el 2014, lo publica siempre. Por eso le digo que es el gasto más, el tercer gasto más. Pero le voy a pedir que lo constate Mauricio Faro. Bueno, está bien, no lo niego, Leti, usted es muy buena investigadora, entonces yo nomás quiero que lo confirme, porque no estoy enterado, pero debe de ser por esas razones, pero trataremos de cuidar en adelante los gastos. Ahora, senador, dentro de esta relación de viaje, hay una legisladora, que no voy a decir su nombre, legisladora, que se fue de viaje por invitación de una empresa de telecomunicaciones privada. No me diga. ¿Eso no implica en México un problema de conflicto de intereses? Porque aplica en otros congresos, en otros países. En México, ¿no les aplica a ustedes un conflicto de intereses? No hay una estricta norma jurídica concreta, no lo hay, pero hay que legislar sobre eso. Es como un regalo, ¿no? No lo hay ausencia. Y en materia del principio de legalidad, lo que no está prohibido está permitido, aunque la autoridad solo debe hacer lo que le autoriza la ley. Sí. Senador, ¿y cuándo se reúne la Jucopo? Mañana. ¿Mañana? Porque no han llegado, hoy estoy esperando, yo esperaba que vinieran, pero yo entiendo que aún están en proceso de revisión y de reflexión. Todavía están en Semana Santa.
Es semana de Pascua. Está recogiendo con el conejito. O sea, les vemos en Pascua. Ya tenemos ahí pendiente un partido de fútbol. Va a haber fútbol. Algunos. Eso sí está bien. Nos vemos al rato. Estamos con el embajador de Turquía.